Simpatizantes del alcalde de San Marcos, Santa Bárbara, llegan a instalaciones del batallón donde se realiza audiencia inicial y les encuentran más de 190,000 lempiras que justificaron como gastos de transporte y alimentación. Unos 10 alcaldes han sido investigados por el Ministerio Público por sus presuntos ligues con narcotráfico, lavado de activos, sicariato y corrupción. Ministerio Público le cae a una banda de presuntos narcopolicías que operaba en las regiones de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía. Ministro de la Presidencia dice que Costo el Asisi es parte de las negociaciones con la ONU y no ve problema que el gobierno la financie porque no significa pérdida de independencia. Decreto legislativo protege Cuenca Guaserique e impide habilitar Ciudad Mateo, mientras Adolfo Facusé recuerda a presidenta Castro que Injupe no es propiedad del Estado. Fátima Mena descarta que iniciativa de reforma constitucional para elegir Corte de Justicia se aplique al actual proceso porque existe un pacto de ética de respetar junta nominadora. Alcalde de San Pedro Sula niega ser un político opaco y que no rindió cuentas de su campaña porque quien iba en la fórmula municipal era su hermano. Banco Centroamericano anuncia que endeudará al gobierno con más de 2.500 millones de dólares. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 1 de diciembre. En este momento, Vicente Turcios nos informa que el alcalde de Santa Bárbara, Pedro Armando Aguilar, más conocido como el Patrón, se le ha dictado detención judicial. El periodista Turcios nos tiene los detalles porque esta información hace unos minutos que se produce. Adelante, Vicente. Muy buenas noches, Renato. Más bien auto de formal procesamiento y se mantiene la medida de prisión preventiva. Hemos visto cómo han salido ya los vehículos que lo trasladan hacia el primer batallón donde lo ha remitido nuevamente el juez al alcalde de San Marcos, Santa Bárbara. Y es que valorada toda la prueba que ha sido evacuada en esta audiencia inicial, el juez ha encontrado indicios suficientes para dictar este auto de prisión por los delitos de asesinato. Un cuádruple asesinato tal como ha presentado el requerimiento fiscal, el Ministerio Público y también una asociación para delinquir. Es en esa base que el juez ha encontrado toda la fundamentación necesaria para este auto de prisión que mantiene ligado al alcalde en esta acusación criminal que le ha presentado el Ministerio Público. La defensa del alcalde ha hecho anuncio de que presentará apelación en este caso por no estar de acuerdo. Ellos habían solicitado que se dictara por lo menos un sobreseimiento provisional en esta causa. Pero reitero, Renato, toda esa prueba que se ha evacuado, incluidos los testigos que trajo la defensa del acusado, no ha servido para desvanecer la fuerte documentación y la fuerte acusación que ha presentado el Ministerio Público por 4 delitos de asesinato cometidos, según el Ministerio Público, en esa comunidad de San Marcos, Santa Bárbara. De manera que, reitero, es un auto de formal procesamiento manteniendo la medida de prisión preventiva y hemos visto que ya cómo se cumple esa orden del juez remitiendo al acusado de nuevo al primer batallón de infantería o al anexo penitenciario del primer batallón de infantería, a donde se le remitió desde la audiencia de declaración de imputado, es decir, con detención judicial. Renato. ¿En qué lugar se ha desarrollado la audiencia, Vicente? Es acá, a mis espaldas, el Fuerte General Cabañas, próximo al campo de parada Marte, es aquí donde funciona el juzgado de letras con competencia territorial nacional en materia penal. Y el juez
aquí tiene su despacho, aquí realiza todas las audiencias que el Ministerio Público trae en relación a todas esas operaciones que el Ministerio Público solicita a este juzgado. Las ejecuta y las personas detenidas en estas operaciones vienen aquí para todas sus audiencias, por lo menos hasta la preliminar, Renato, antes de que el expediente pase a juicio oral y público a los tribunales de sentencia. ¿Hubo operativos alrededor del fuerte General Cabañas por parte de la autoridad este día, Vicente, con motivo de esta audiencia donde se le dicta auto de formal procesamiento al alcalde de San Marcos? Como relataba al principio, Renato, vinieron vehículos, autobuses, con personas afines al alcalde, venían en apoyo, tienen su derecho, y cuando ellos se desplazaron hacia una gasolinera que hay aquí cerca, en la zona de los batallones, entonces fue una inspección que realizó la ATIC, que encontraron ahí casi 190,000 empiras, pero ATIC no era del criterio que se decomisara este vehículo porque la persona que los tenía pudo acreditar los retiros que hizo de una libreta normal y ese dinero lo habían traído para la alimentación, para otros detalles que no sabemos y también para la compra de combustible. Pedro. No era del criterio la ATIC a menos que el fiscal de la causa decida que sí hay que decomisarlos y entregarlos a la OAVI, como cuando ocurrió el allanamiento hace unos días allá en la casa, en la vivienda del alcalde en San Marcos, Santa Bárbara, que no trascendió, pero ahí encontraron casi 900,000 empiras que ahora están en poder de la OAVI, Renato. Muchas gracias, Vicente Turcios, informándonos desde el fuerte General Cabañas que se le ha dictado auto de formal procesamiento al señor Pedro Aguilar, alcalde de San Marcos, Santa Bárbara, más conocido como El Patrón. Bueno, tenemos más información en sus investigaciones. El Ministerio Público tiene abiertos expedientes de al menos una docena de alcaldías, cuyos titulares han sido relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos, mientras otros están vinculados a acciones de sicariato y corrupción. Aquí viene, alcalde. La penetración del crimen en las corporaciones municipales ha sido una constante de los últimos años. Según el Ministerio Público, a más de una docena de alcaldes se les abrió expedientes por estar relacionados con actividades ilícitas. Sí, son bastantes los alcaldes de los 298 municipios, sí, son varios, incluso corporaciones municipales que también han incurrido en algún tipo de delito de acción penal. Según el Ministerio Público, hay alcaldes de Lloro, Cortés, Francisco, Morazán, Copán, Santa Bárbara y otros departamentos acusados de los delitos de lavado de activos, narcotráfico, portación de armas prohibidas, sicariato y corrupción. Muchos o bastantes, mejor dicho, los alcaldes o ediles a nivel nacional que el Ministerio Público ha investigado y posteriormente ha presentado requerimientos fiscales. Y aquí podríamos decir que los delitos van desde pertenecer a criminalidad organizada. Actualmente, pues, el último caso de un alcalde que se le está acusando por asesinato, también por actos de corrupción, otros, malversación de caudales públicos, en fin, hay diferentes fiscalías que han investigado a muchos alcaldes. Entre los casos conocidos figuran el exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, acusado por los delitos de lavado de activos y narcotráfico, al igual que Roosevelt Avilés, exalcalde de Talanga. Alexander Ardón del Paraíso Copán, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Adalí González, exalcalde de Sulaco, supuestamente por liderar una banda de sicariato. Leopoldo Crivelli, exalcalde de Choloma Cortés, por casos de corrupción, entre otros. El caso más reciente es el del alcalde Pedro Aguilar de San Marcos, Santa Bárbara, acusado de múltiples asesinatos y nexos con el narcotráfico, situación que abrió nuevamente el debate de cómo blindar la política ante el crimen organizado. Sobre todo que se legisle
más fuerte en el sentido de que la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pueda tener una comunicación permanente sobre los riesgos de los recursos que se están utilizando en los partidos políticos y también a través de los candidatos. Lo más favorable en ese sentido es que los partidos políticos, antes de inscribir sus planillas en el Consejo Nacional Electoral, deben hacer una revisión completa de todas sus planillas, tanto de alcaldes como de diputados. Y luego el organismo electoral pide información a los organismos contralores del Estado, de tal manera que si ese trabajo se hace bien, hay menos probabilidades de que personas vinculadas con el crimen organizado lleguen a ocupar cargos de elección popular. Según los analistas consultados, a los señalados se les debe respetar el debido proceso y aplicarles la ley, porque de no hacerlo se alimenta la impunidad que genera más corrupción. El apoderado legal de un grupo de policías depurados, Germán Licona, informó este jueves que ya empezaron a presentar la contestación de casaciones ante la Corte Suprema de Justicia, por lo cual solo estarían a la espera que el Poder Judicial emita su pronunciamiento para conocer si al final terminarán por reintegrarlos a la institución del servir y proteger. Y solo estamos a la espera de que la Corte se pronuncie confirmando la sentencia que le permitiría a los policías depurados reintegrarse más el pago de la indemnización respectiva. Licona recordó que alrededor de 1.300 policías depurados estarían a punto de ver la luz al final del túnel. La operación del Ministerio Público orientada a desarticular una banda criminal de narcotráfico que lideraban policías en la región de Colón, Islas de la Bahía y Atlántida obliga a las autoridades de seguridad a revisar sus filtros de control y poner los ojos nuevamente en la depuración, lo cual aseguran los altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad que ya están haciendo y que saben en qué andan cada uno de los policías reintegrados. La Fiscalía ejecuta desde este jueves una serie de allanamientos, aseguramientos y órdenes de captura en contra de varios miembros de una estructura criminal vinculada al tráfico ilícito de cocaína y liderada por policías en la zona del litoral atlántico del país. Luego que en noviembre de 2021 fueran detenidos 6 oficiales de la DPI y 9 personas en posesión de 50 kilos. En seguimiento a eso es que hoy el Ministerio Público está llevando a cabo esta operación en donde se están asegurando 9 bienes, se están haciendo allanamientos y también hay 5 órdenes de captura. Todo esto se está llevando a cabo en 3 departamentos, Colón, las Islas de la Bahía y también el departamento de Atlántida. De acuerdo a este ex capitán de las Fuerzas Armadas, se le deben investigar todos los nexos a este grupo criminal, pues es casi un hecho que policías de rangos superiores están encubriendo actividades ilegales para agenciarse de una determinada cantidad de recursos. Ningún agente policial va a actuar solo. Tienen jefes, tienen superiores que tienen que reportarse y cómo es posible que van a andar fuera del esquema de supervisión de los jefes inmediatos. Ahí hay una vinculación, hay una complicidad. La calidad de oficiales que conforman la institucionalidad vuelve a ponerse en duda y la depuración policial entra al debate. De acuerdo a esta analista, la policía debe evaluar con frecuencia los resultados de su personal y establecer perfiles de sus funcionarios para garantizar su idoneidad, sobre todo de aquellos que reingresaron. Lo que tiene que hacer las instancias, las instituciones, es conocer quiénes son y qué actividades en lo personal y ahí evaluar su idoneidad para que puedan reingresar, independientemente si son depurados que regresan o nuevos ingresos. En la Secretaría de Seguridad defienden su sistema de filtros. Aseguran que los policías que reingresaron están sometidos a una vigilancia permanente. Además indican que todo aquel oficial, sin importar su rango, que ha ido en contra de la ley, se le ha dado de baja de la entidad. Tenemos 2.500 funcionarios policiales que han sido unos cancelados, cesanteados, sancionados y suspendidos por faltas e ilícitos penales solo en el 2022. Los analistas enfatizan en la necesidad de ser más rigurosos en los filtros, pues tener personas vinculadas a la criminalidad son más un problema que una solución al sistema de seguridad y justicia del país.
Un hombre que días atrás fue liberado por el delito de violencia intrafamiliar, de nuevo fue capturado por la Policía Nacional al sorprenderlo en el momento que pelaba a su propio perro para comérselo. El individuo responde al nombre de Silverio Cali, quien ahora es conocido como el Mataperros. Mi problema es que no tengo dinero para poder comprar comida y todos mis animales, gallinas y pollos me los han comido la gente que están a mi alrededor. No tenía más nada, solo tenía un perro que tenía ahí y tenía mucha hambre que comer. Y tanto que me estaba debilitando y dije, yo no me puedo dejar morir, quiero comer algo. No tenía nada más, solo tenía una cebolla y un poco de condimento y dije, bueno, tengo que comer lo único que tengo, que es un perrito que tenía y ya estaba bien gordito. Pero sí, ya lo tenía en el mesón para hacerlo frito, para cuando en eso llegaron los policías y me arrestaron. Según informó la policía, Cali salió de prisión hace 2 días por maltrato intrafamiliar y ahora es detenido por maltrato animal. El hecho se registró en el barrio Las Arenas del municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. ¿Qué te parece? Algo insólito, Renato. Nunca... Insólito. Sí, claro. Sí, porque aquí no acostumbramos a comer carne de perros. Así es. Son nuestras mascotas. Renato. Pero vio la justificación protegidos de él, ¿verdad? Que decía que tenía hambre, la desesperación, pero el antecedente de él, que había sido capturado antes por violencia intrafamiliar. ¿Y qué tiene que ver con comerse un perro? Lo que pasa porque es que se considera el perro como parte de la familia. Totalmente. Un animalito, Renato, usted sabe los animalitos como los amamos nosotros que tenemos cachorros en casa, pues. Entonces algo insólito. ¿Y ante el hambre de un ser humano? Pero es que habría que investigar si esta persona lo hizo con ese fin o realmente lo hizo por hambre o realmente lo hizo solamente por dañar al... Por maldad, ¿verdad? Habría que ver. Bueno. Pero algo increíble. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, el gobierno ordena el congelamiento de precios de 40 productos de la canasta básica. Antes, en nuestra sección de tecnología, Jennifer Girón nos cuenta cómo 2 empresas británicas lograron el funcionamiento de un motor de avión utilizando hidrógeno verde. El combustible verde llega a los aviones. Rolls-Royce y la empresa EasyJet prueban motores que utilizan hidrógeno. Según ha anunciado la propia Rolls-Royce, en colaboración con la compañía de ingeniería EasyJet, han llevado a cabo una prueba que ha resultado en el encendido de un motor de avión usando hidrógeno de forma exitosa. Esta es la primera vez que se logra algo así, abriendo la puerta a una posible descarbonización de los cielos en todo el mundo en los años futuros. El sujeto de pruebas ha sido un motor de avión regional Rolls-Royce AE 2100A, modificado, que se suele usar para aviones turbohélice. El combustible hidrógeno verde, generado usando energías renovables, fue proporcionado por el Centro Europeo de Energía Marina y la prueba fue todo un éxito. Si bien no se consiguió alcanzar una velocidad demasiado alta, se demostró que efectivamente el hidrógeno es un combustible viable, al menos en teoría, para los motores de avión. Este gran avance denota una gran necesidad, y es que de utilizarse hidrógeno verde, los tanques de los aviones deben cuadriplicar su tamaño, y esto implicaría que se cambie por completo el diseño de los aviones actuales. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Esta Navidad celebremos los detalles. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Banco Atlántida, la institución financiera más sólida de Honduras, inauguró un cómodo espacio de atención bancaria en el centro de la capital. Un espacio enorme con parqueo totalmente techado, se puede hacer una espera muy agradable, hay zonas de wifi, café, así que todos nuestros clientes del centro de la capital, este va a ser el lugar de atención número 1. Las instalaciones de atención al cliente abren sus puertas en Villa San Miguel, un moderno y colonial centro comercial ubicado en el centro histórico, a tan solo 1 cuadra de la Catedral Metropolitana. Así que les recomendamos este nuevo concepto, hay wifi gratis mientras espera, así que muy felices, aquí sí se vale sacar el celular. Con tecnología de punta, estacionamiento y las comodidades de 3 cajeros automáticos en un solo lugar, hacen que Banco Atlántida siga liderando en atención y servicio para los hondureños.
Juan Carlos Manueles es nuestro emprendedor de este jueves y se encuentra en la ciudad de Ciguatepeque, en donde destaca con su negocio Meseros a la Orden, y esta es su historia. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Fue en el 2015 que este joven emprendedor se le ocurrió crear su empresa llamada Meseros a la Orden. Y como nace la mayoría de emprendimientos que son producto de la necesidad de generar algunos ingresos, y en este caso aún más especial, por haberse fundado aún siendo alumno de secundaria. La idea de Meseros a la Orden es de superación, ¿verdad? Nace en el 2015 en el Genaro, cuando yo soy pasante de la carrera de Administración Hotelera. Es ahí donde vemos la necesidad, ¿verdad? Porque me estaba viendo apretado económicamente y la decisión era de dejar de estudiar e ir a trabajar. Y la situación que yo no quería dejar de estudiar y quería trabajar. Entonces, a raíz de que llegaban personas a buscarnos ahí al colegio, entonces nosotros vimos la oportunidad. Es una empresa de 30 colaboradores que refleja su exponencial crecimiento, que atiende eventos dentro y fuera de la ciudad. Incluso recuerde que la empresa también nace con la idea de apoyar a más muchachos, que usted sabe que aquí en Honduras en general pues hay un desempleo bastante fuerte. Entonces los muchachos que estudian también vienen a trabajar con nosotros los fines de semana. Fíjese que casi permanentes trabajan 30 personas. 30 personas. La verdad que la empresa ha crecido bastante desde aquel entonces. El nombre de Meseros a la Orden es ya muy cotizado, al que usted puede accesar a través de sus redes sociales o llamando a su número de teléfono móvil. Que tenemos bodas, 15 años, graduaciones, baby shower, ¿verdad? Mediante nuestras redes sociales, por Facebook o Instagram, nos pueden contactar o vía WhatsApp. Pueden llamar al 9494-9681 y también ese WhatsApp. Un grupo de exalumnos del Genaro Muñoz Hernández conformaron esta empresa, lo que ahora es Meseros a la Orden, con una gran demanda en nuestro municipio. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Y los microempresarios del calzado se encuentran optimistas ante la llegada de la Navidad, temporada que puede ser la esperanza de muchos en recuperar las pérdidas sufridas en el año. Las expectativas para el rubro del calzado de San Pedro Sula centran sus esperanzas en los días previos a las fiestas navideñas, donde esperan ventas superiores al del año pasado, que por causa de la pandemia, la mayoría de los productos se quedaron en las bodegas. Ahorita que venga la Navidad, tal vez logramos aumentar la venta, que sea un poquito ahí, ¿verdad? Esas son las esperanzas que nosotros tenemos ahorita. 3-4 semanas que si no logramos vender nuestras metas, lo venimos abajo, creo. El representante de la pequeña empresa, Efraín Rodríguez, es optimista y espera que este gobierno cumpla a los microempresarios para que sus instituciones adquieran el 30% de la producción de este sector comercial. El gobierno está obligado a comprar un 30% de sus compras a la micro y pequeña empresa. Esperemos que ahora en el actual gobierno, donde se ha creado la ONCAE, a través de esta institución de gobierno se puedan canalizar las compras para que realmente la micro y pequeña empresa tenga la opción de poder vender al gobierno, para que se rompa ya ese monopolio que ha visto, que falta de equidad en los proveedores de gobierno, donde solo grandes empresas se han beneficiado. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés espera que los hondureños acudan a los negocios de los pequeños comerciantes, que en los últimos años han sido golpeados por fenómenos naturales y ahora por la extorsión. Los ciudadanos y las ciudadanas tengan oportunidad de comprar hecho en casa, ¿verdad? Hecho aquí en Honduras, en vez de estar optando por cuestiones importadas. Realmente creemos que es una oportunidad para apoyar lo propio, para apoyar a nuestros emprendedores. Los días de mayor movimiento económico serán desde el 10 al 23 de diciembre, fechas tentativas en que las empresas entregan el 13º mes de salario a sus empleados. Orlín Martínez, Telenoticias. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Por decisión de la presidenta Xiomara Castro, se anunció el congelamiento de precios para 40 productos de la canasta básica. El titular en la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, indicó que los comerciantes deberán mantener los precios registrados hasta mediados de octubre en productos de alto consumo
como los huevos, las carnes, lácteos, aceite y manteca vegetal, pan molde blanco y bolillos grandes para torreja. De igual forma, el azúcar blanca, la rapadura de dulce, algunas verduras, entre estas la papa, la yuca, el repollo, el tomate y la cebolla, no podrán subir su costo. No es una reducción de la canasta básica, es una reducción de una canasta de 40 productos que van a incidir fuertemente en una reducción del precio de la canasta básica. Se intentó las reuniones con los productores, se intentó sacar el producto más barato con el IMA y Banasupro, se intentó también el anuncio de las multas y solo mirábamos que los precios los seguían subiendo. Entonces no nos quedó más opción que implementar esta medida. Realmente es una medida que inicialmente no se quería implementar, no se quería llegar a este tipo de medidas, pero lamentablemente pues nos obligaron a tener que llegar a estas medidas porque nunca tomaron conciencia con respecto a lo que es el precio y la capacidad del pueblo hondureño de compra. Según Barquero, el gobierno se ve obligado a restringir aumentos en productos de consumo básico debido a la constante especulación de precios que identificaron en el mercado nacional. Sorpresa y a la vez preocupación despierta en la empresa privada el congelamiento de precios a 40 productos de la canasta básica que anunció la Secretaría de Desarrollo Económico este jueves. Según los empresarios, esta determinación del gobierno infringe la Ley de Protección al Consumidor. Violenta el artículo 73 de la ley que establece que solo se podrán fijar precios cuando tengamos un caso fortuito o de fuerza mayor o cuando no haya condiciones de competencia para la comercialización de los productos. Esta ley fue aprobada justamente por el gobierno, por el Congreso de la República y sancionada por el señor presidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales, cuando era gobierno. Para el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el congelamiento de precios desalienta al sector productivo nacional, que se vio afectado con pérdidas debido al embate de las tormentas recientes y el alto costo de los carburantes, equipo e insumos para producir. El congelamiento de hoy es escasez para el mañana. El gobierno debe entender que este tipo de medidas, en vez de solventar, agudizan la problemática, generan desincentivo en la producción, agudizando la inseguridad alimentaria y fomentando aún más la pobreza y la pobreza extrema que ya alcanza a más del 75% de la población. Además, ¿quién le va a responder al productor que se ha enfrentado en este 2022 a 2 tormentas, disminuyendo los niveles de producción, que se ha enfrentado al incremento de los insumos como los fertilizantes, la energía y los combustibles? Los productos que no podrán incrementar de precios son de alto consumo en la dieta hondureña y tienden a subir el valor por la temporada de Navidad. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El gobierno de la República entregó el bono de oro y de la esperanza en varios municipios del departamento de Choluteca, fondos que se entregarán a los beneficiados a través de ventanillas móviles. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya le está cumpliendo a los grupos vulnerables a nivel nacional y hoy le tocó el turno a Choluteca. Son más de 5.000. De 5.500 más o menos bonos en su primera etapa y vamos a hacer una inversión de 10,5 millones. Yo me preocupé cuando dijeron que eran solo 70 para arriba, pero cuando ya dijeron que bajaron la edad, entonces sí me alegré. Voy a ir a comprarme unas medicinas a la farmacia. Se aseguró que para la próxima entrega se espera ampliar el listado de beneficiarios, incluyendo al sector de discapacidad y adultos mayores que difícilmente pueden optar a una oportunidad laboral para agenciarse de fondos. El gobierno hondureño, con la cooperación del BID, lanzó hoy Honduras Inversiones, una plataforma interactiva digital para promover la transparencia, la participación y rendición de cuentas en el uso de los recursos gubernamentales. Este apoyo se da en el marco de asistencia técnica y donación que moviliza el Banco Interamericano de Desarrollo gracias al Fondo de Transparencia. Entonces nos permite en tiempo real comprender en dónde se están invirtiendo los recursos públicos, en qué nivel de avance van esas inversiones y además acceder a toda una base de datos que le permite a la sociedad en general entender con claridad y utilizar esa información para estudiar la forma en que los gobiernos ejecutan los recursos públicos.
En efecto, la plataforma es parte de la iniciativa regional del BID, Mapa Inversiones, que pone a disposición de la ciudadanía información sobre la ejecución presupuestaria, los procesos de contratación de las instituciones y más de una decena de países de la región ya la implementan. El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció este jueves una millonaria cartera crediticia para el gobierno de Honduras por más de 2.500 millones de dólares para apoyar acciones de inversión y que tendrán una tasa de interés del 5%. Los 4 años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro no estarán huérfanos del financiamiento de la banca internacional. Este jueves el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, anunció más de 2.500 millones de dólares en préstamos. El BCE va a apoyar al gobierno de Honduras por 2.590 millones de dólares. Para el 2023 estamos trabajando en el tema de las represas, 4 represas grandes. 2.590 millones de dólares que se suman a los 1.700 millones de préstamos que vienen de gobiernos anteriores y que ya están en ejecución, dinero que el actual gobierno destinará para la inversión en 3 áreas específicas. Pues ha identificado 3 ejes fundamentales, que es la infraestructura productiva, la infraestructura social y lo que es la competitividad. 4 años, préstamos de largo plazo de al menos 20 años. Ese es el principio de la colaboración financiera de Honduras con Honduras. Pero los fondos que el BCE pone en manos de la presente administración de gobierno son más caros, pues la tasa de interés, que a inicios de este año era de 2.9%, ahora supera el 5%. Para los expertos en este campo, los préstamos no son malos y los mismos producen bienestar social, pero sobre todo desarrollo económico. El temor aquí es que buena parte de estos fondos se diluyan o se pierdan en el camino con programas para arrancar aplausos y asegurar votos, o en el peor de los casos en proyectos como el Trans 450 de la capital, que financió el Banco Interamericano de Desarrollo. El Trans 450 es para muestra un botón, pero hay una gran cantidad de proyectos, hay una gran cantidad de deuda que se ha contraído con los organismos financieros internacionales y que no tiene prácticamente ningún asidero en términos de la rentabilidad social que se ha requerido. Otro riesgo es que los millonarios préstamos con la banca internacional se utilicen para financiar el gasto público y la deuda del país supere los 17.000 millones de dólares de la actualidad, o sea, más del 60% del Producto Interno Bruto, y que al final Honduras no sufra ningún cambio para reducir los obscenos índices de pobreza y pobreza extrema. Ulises Aguirre, Telenoticias. La clausura de la 6ª edición del Premio a la Innovación Tecnología por primera vez a nivel centroamericano fue todo un éxito, donde un riguroso jurado eligió entre 12 finalistas las categorías a premiar de un total de 230 inscripciones. La Fundación Televicentro junto a socios, aliados y Unitec fueron parte de este impulso de emprendedurismo. Unitec, en alianza con Televicentro, clausuró la 6ª entrega de premios a la innovación tecnológica, con 12 finalistas que presentaron su pitch ante un jurado calificador. Un premio que nos ha acompañado desde el principio Ficosa como un socio muy interesado en aportar a lo que es la promoción de la innovación tecnológica en el país. Y este año con un elemento muy importante porque es una edición centroamericana. Tenemos participantes de todos los países de Centroamérica, pero más de un tercio son participantes jóvenes hondureños. Tuvimos más de 234 participaciones entre prototipo y startups. De 12 finalistas, el jurado calificador otorgó el primer lugar en la categoría Startup a FiboApp y el segundo lugar a Cento. En categoría prototipo, Créditame obtuvo el primer lugar y el segundo lugar fue para eSmart con Pliel. Y le apostamos a la juventud, una juventud que envía sus propuestas, que lo que necesita son plataformas como estas donde se les pueda apoyar, se les pueda visibilizar sus proyectos, puedan tener incluso oportunidades de financiación de muchas de sus startups. El Premio a la Innovación Tecnológica es un concurso que busca descubrir y apoyar a jóvenes con proyectos innovadores que utilicen cualquier tipo de tecnología para generar impacto social y empresarial. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, este hombre que usted ve en pantalla es el ministro de la Presidencia y promete que si el gobierno llega a financiar de común acuerdo con la ONU a la Comisión Internacional
contra la corrupción e impunidad, esta no perderá independencia, como algunos hondureños creen que si el gobierno se encarga de poner el dinero para financiar a la Sisi, esa Sisi obedecerá los intereses del gobierno. Rodolfo Pastor dice que de ninguna manera que el gobierno garantiza independencia de esta instancia contra la corrupción en el caso que la ONU acepte que el financiamiento de la Sisi lo haga el gobierno hondureño. Pero antes de dar a conocer esta noticia, en nuestra sección de educación financiera queremos ayudarte a lograr tus metas con mayor facilidad. Por eso te mostraremos algunos consejos para que puedas establecer un plan financiero efectivo y que se ajuste a tus necesidades. Empecemos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Clasifica a Qatar 2022 y gana paquetes de viaje doble con tus tarjetas Banpaís. Recuerda tomar decisiones en familia. En muchas ocasiones, cuando se habla de finanzas personales, se cree que es un proceso individual, que cada persona crea su ahorro por sí solo. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es plantear tus metas junto a tu familia. Mantén un registro detallado de todo tu plan. Para mantener un ahorro efectivo es necesario saber detalladamente cuáles son tus estrategias y también tus actividades. De esta manera podrás saber qué estás haciendo bien y cuáles tácticas se acomodan mejor a tus necesidades. Establece los momentos en los que necesitas usar tu dinero. Cuando sabes cómo se mueve tu dinero y cuentas con metas a corto y largo plazo, puedes identificar momentos clave dentro de tu plan financiero. Por ejemplo, es indispensable que identifiques el mes en que tienes que pagar los impuestos y la renta, entre otros. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Compra con tus tarjetas de débito y crédito Banpaís y clasifica a Qatar 2022. El hoy no circula para los empleados públicos en el Distrito Central no entró en vigencia este jueves, 1 de diciembre. Como se había anunciado, será hasta que se brinde un comunicado oficial por parte de las autoridades del gobierno central, dijo el alcalde capitalino. Esa es una medida en conjunto con el gobierno central y la alcaldía municipal. Nosotros ya empezamos a socializar. Este proceso no es de noche a la mañana, claro. Nosotros ya se levantó el censo, ya tenemos número de placas, ya nos reunimos con los gerentes de cada institución. Hoy se sacará el comunicado para decir qué día circula cada quien y cada quien no, para que pongamos orden. Es una medida para colaborar con el tema de fluidez vehicular en la capital. Aldana informó que mañana viernes se reunirá una mesa técnica para abordar la implementación de medidas para el control del ingreso de transporte de carga pesada a la capital. Mañana mismo instalamos una mesa técnica con el sector público, sector privado, sobre todo el sector transporte de carga y descarga, para que podamos comenzar a implementar los horarios de carga y descarga de manera progresiva y en conjunto en un diálogo con los sectores vinculados a este rubro. Asimismo, la medida para el ingreso a la capital de los vehículos de carga pesada continúa vigente y las multas son arriba de los 2.000 lempiras. Más de 2 millones de lempiras se gastó en la campaña política del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, pero fueron justificados por su hermano, quien le sustituyó en la papeleta electoral ante la negativa de su inscripción por parte del Tribunal Supremo Electoral, dijo hoy el edil del Valle de Sula capitalino, a quien la Unidad de Política Limpia sanciona por no rendir cuentas. El alcalde sanpedrano Roberto Contreras reaccionó sorprendido luego que su nombre salió a la luz entre los más de 1.700 aspirantes a cargo de elección popular que no presentaron su informe financiero sobre los gastos de campaña política en 2021. Contreras recordó a los representantes de la Unidad de Política Limpia que su candidatura no fue inscrita y que en su papeleta electoral fue reemplazada por su hermano Rolando Contreras. Creo que en este caso es un lapsus por parte de lo que es Política Limpia. Recordemos que yo no participé en el proceso eleccionario. Yo lo que hice fue que organicé una candidatura independiente, pero nunca participé en un proceso político. El 3 de noviembre del año 2021, arbitrariamente el Consejo Nacional Electoral me inhabilita para participar en el proceso eleccionario, ya cuando hemos armado la alianza con el PSH, Libertad y Refundación, y es en ese momento que participa mi hermano con la fotografía de él. Según el edil de San Pedro Sula, los más de 2,5 millones que se invirtió en su candidatura a través de su hermano es dinero lícito y no de lavado de activos, como dijeron algunas personas de mala fe.
La campaña nuestra fueron cerca de 2,5 millones de lempiras. Básicamente una campaña muy austera en comparación con otros partidos que gastaron una cantidad bastante elevada y pues fue la alianza y el trabajo fuerte que se hizo porque nosotros no pagamos gente por llevar a mesas, que eso es algo que se acostumbra en los partidos políticos, esto fue solamente voluntariado. El empresario y ahora alcalde expresó que las puertas de la municipalidad están abiertas para cualquier investigación, ya que al momento de asumir su cargo presentó el informe respectivo de la procedencia de sus bienes. Ahora sí, algo muy importante es lo siguiente, que cuando mi hermano renuncia, yo procedo a hacer mi declaración patrimonial de los bienes nuestros antes de tomar lo que es el control de la Municipalidad de San Pedro Sula. Pero en lo que es el proceso político yo no participé en ningún evento de ellos. La resolución de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos emitió la resolución el 2 de septiembre de 2022, donde expresa que el señor Rolando Contreras, hermano del ahora alcalde, cumplió con la presentación de su informe financiero de ingresos y egresos de campaña. Orly Martínez, Telenoticias. La decisión de la Unidad de Política Limpia de sancionar a 1.700 aspirantes políticos que no rindieron cuentas sobre los fondos de sus campañas, entre ellos 15 alcaldes y 2 diputados, además de 4 aspirantes presidenciales, es una buena señal que se puede quedar como buenas intenciones, pero abre la necesidad de reformar la Ley de Política Limpia para que la misma tenga fuerza coercitiva y el Congreso deje de ser el obstáculo que les limita sus funciones. El incumplimiento a la ley de política limpia por parte de más de 1.700 candidatos de las pasadas elecciones abre el debate de la necesidad de reformar la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es la calidad de la ley. Segundo, que el mismo Congreso Nacional le ha dado muchas salidas a los candidatos y excandidatos, especialmente ampliando los plazos. Y la debilidad y la calidad de la ley sugiere que las multas resulta más fácil pagarlas que no cometerlas. Las sanciones económicas van desde 5 salarios mínimos para el nivel electivo de alcaldes, 50,000 lempiras, 10 salarios mínimos para diputados, 100,000 lempiras y 15 salarios mínimos para el nivel presidencial, 150,000 lempiras. De los morosos que fueron expuestos, hay 4 expresidenciables, 15 alcaldes y 2 diputados en funciones, que solo les bastará pagar la sanción económica y estarán habilitados para participar en los próximos procesos electorales. Hay que ver su caso en su momento, porque recuerde que hay tanto en la ley electoral como en la Constitución, establece que para poder participar uno tiene que estar, no tiene que tener deudas con el Estado de Honduras, y hay que ver en ese momento a ver si estos ciudadanos han cumplido con su obligación. Ante las deficiencias de la ley de política limpia, según este ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, la Unidad de Política Limpia puede entregar a los entes judiciales los indicios de candidatos que hayan utilizado dinero de procedencia dudosa. Pues si el informe o los informes, no solo los que pues ya los rindieron, presenta irregularidades o presenta, diríamos, dudas, y entonces perfectamente se puede hacer una investigación. Y en ese caso, Política Limpia tendría que acudir a la Fiscalía General para que se hagan las investigaciones que corresponden. La Procuraduría General de la República es la encargada de gestionar el cobro a los candidatos incumplidores de la ley. Luego que la Corte de Apelaciones designada por el Poder Judicial reintegrara en el cargo al diputado de Libre, Mauricio Rivera, el parlamentario aseguró que regresa a su puesto con humildad y aceptar su error. Estamos muy agradecidos con Dios, primeramente. Ha sido un proceso bien difícil, pero al final la Corte de Apelaciones ha resuelto de manera unánime. Y nos tomamos con humildad, incorporarnos a nuestro trabajo en el Congreso Nacional. Lo mismo de siempre, lealtad al proyecto de libertad y refundación, proyectos para la población, un buen gestor, pensando siempre en las bases, lo que siempre hemos venido haciendo. Rivera agregó que no se considera una persona soberbia, altanera y prepotente, como señalaron algunas personas. Por otra parte, dijo que se reintegra a su trabajo como congresista con mejores ánimos.
Y sobre el incidente con una de sus compañeras de bancada en la sesión legislativa de este miércoles, el diputado suplente del Partido Salvador de Honduras, Mauricio Castellanos, aseguró que solo cumplió con las atribuciones que corresponden cuando una curul se encuentra sola y aprovechó la ocasión para presentar un proyecto de ley. Hay que aclarar que ella no es suplente de Maribel Espinosa, ella es suplente de Suyapa Figueroa. No estaba ni su propietaria, no estaba la propietaria ni el suplente. Entonces, por tal, yo vengo todas las semanas al Congreso Nacional y vi la oportunidad para querer presentar un proyecto de ley, me senté y cuando ya ella regresa se ve molestia por algunos argumentos que ellos plantearon. Desmiente las acusaciones de querer ocupar el curul para aprobar el dictamen de la adhesión de Honduras a la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Yo sinceramente le digo a la doctora Suyapa Figueroa y a la compañera Claudia que construyamos, hay que ser oposición, si quieren ser oposición, construyamos en función de una manera de poder hacer avanzar el Estado. Evitemos llegar a acuerdos con el Partido Nacional para destruir este gobierno porque tenemos la responsabilidad como Partido Salvador de Honduras de hacer crecer este gobierno. Por su parte, la diputada propietaria a quien le ha sido asignado ese curul del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, posteó en un tuit: gracias compañeras por defender la postura que compartimos en mi ausencia. En el pasado otros luchaban de esa forma por principios y valores. Ahora en el poder son los nuevos dictadores que hacen lo que antes criticaban, lo cual es más grave. ¡Qué pena!, afirmó Maribel Espinosa. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, dijo este jueves que el costo de la Sisi es caro y que la comisión gubernamental que viajó a Estados Unidos a reunirse con la ONU discute ese punto y que en un dado caso que el gobierno la financie no necesariamente significa que no tendrá independencia. Requiere que se apoye a un equipo de personas altamente calificadas en la materia, muchos de ellos internacionales, que van a venir a Honduras y que van a requerir además medidas de seguridad que les garanticen a ellos la capacidad, la autonomía de realizar sus funciones sin exponerse a riesgos, y en ese sentido el costo es alto y efectivamente es uno de los detalles que nosotros en este momento estamos discutiendo y definiendo con las Naciones Unidas. Yo no estoy de acuerdo y por eso te señalé que el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Cuentas, las Fiscalías de la República también son financiadas con recursos hondureños y tienen autonomía. El funcionario se muestra optimista y asegura que la llegada de la Comisión Internacional será una realidad y que tendrá independencia para realizar su trabajo. Luego que la Universidad Nacional Autónoma señalara en su informe técnico que el sistema no reportó ningún incidente de seguridad durante la aplicación de la prueba de conocimientos, el siguiente paso de la Junta Nominadora será visitar el centro para certificar esa información como parte de la investigación sobre la presunta filtración de preguntas de la evaluación. Por escrito, pero esto va a continuarse haciendo una visita incluso al centro y se van a ver otras variables, otras situaciones que la comisión que preside don Wolfgang Valladares va a tomar en cuenta. Entonces, esa es parte del proceso de investigación interna que se está haciendo. Andino aseguró que existe pleno compromiso para despejar las dudas respecto a ese escándalo mediático propagado por varios postulantes que reprobaron el examen o la prueba de conocimiento. A medida transcurren los días, más instituciones competentes han remitido a la Junta Nominadora la documentación respectiva sobre los 105 postulantes a magistrados como parte de la etapa de investigación para cerciorar que no existan manchas en su historial. No solo la Administración Aduanera de Honduras cumplió. En las últimas horas presentó su información la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mientras el Servicio de Administración de Rentas SAR envió una correspondencia para notificar que a la brevedad posible estarán mandando los expedientes. Además de la comisión presidida por el representante del COEP, Olvan Valladares, para investigar la supuesta filtración del examen de conocimientos, la Junta Nominadora anuncia la creación de 2 comisiones más que se encargarán de atender los recursos interpuestos por los autopostulantes reprobados. A la fecha, el órgano colegiado registra 21 solicitudes, de las cuales 3 son recursos de reposición, 5 solicitudes de información pública,
Otros quieren conocer los resultados de los exámenes psicométricos, donde 19 fueron declarados no aptos, mientras la gran mayoría pide la devolución de sus expedientes tras quedar fuera del proceso. Este jueves la congresista Fátima Mena descartó que su iniciativa de reforma constitucional para eliminar la figura del notariado para la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia vaya a ser utilizada en este proceso, al asegurar que existe un pacto de ética en el Congreso para no entorpecer la elección que se viene. La congresista Fátima Mena asegura que aprovechó la coyuntura de la elección de la Corte Suprema de Justicia para introducir la reforma constitucional orientada a que el requisito del notariado para optar al cargo de magistrado es discriminativo. Pero creo que hoy los y las diputadas, los gremios, los abogados sienten en carne propia, sienten por la presión social que es un requisito discriminatorio. Por eso es que aprovecho la coyuntura que está tan fresco, que hay conciencia para poder aprobar esta reforma. La parlamentaria descarta que la reforma se aplique al proceso actual de elección de la Corte, ya que existe un pacto en el legislativo para evitar que abogados que no se sometieron al proceso de la Junta Nominadora participen. Nosotros impulsamos un pacto de ética, un pacto de integridad, y nadie que no se ha sometido al proceso de Junta Nominadora debería de participar o podría ser magistrado o magistrada de la Corte Suprema. El proceso de selección de magistrados es algo que ya comenzó y que obviamente esto aplicaría para los siguientes procesos, ¿verdad? Creo que sería una bofetada al Estado de Derecho nuevamente que se pretendan hacer este tipo de reformas en momentos álgidos como este. Los profesionales del derecho aplauden el proyecto de ley para reformar el artículo 309 de la Constitución y eliminar el requisito del notariado. Porque de alguna manera discrimina al resto del gremio de abogados, ya que ese requisito de notario no es una actividad que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tengan que ejercer. Al contrario, más bien ellos tienen prohibido ejercer el notariado. En la actualidad hay más de 14,000 abogados debidamente colegiados y más de 800 que son notarios. Yo creo que debe haber un mecanismo de control, pero cuando usted va a elegir el más alto tribunal de este país, con la característica que deben ser profesionales de excelencia, no puede generar una selección donde no haya controles y no haya coladores que le permitan escoger lo mejor. La parlamentaria Mena asegura que otro de los motivos que la impulsó en presentar la iniciativa de ley que también abarca a la elección del Procurador General de la República son las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de los veedores internacionales de eliminar el requisito. Cuando regresemos con el noticiero líder, no le será nada fácil al gobierno habilitar Ciudad Mateo. Ya les diremos por qué cuando regresemos. Bueno, tajante reacción la del presidente del COEP con la decisión del gobierno de congelar 40 productos de la canasta básica. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Mateo Gibrín, ha reaccionado en su cuenta de Twitter. Y pregunta, ¿cómo hace un productor agropecuario si el control de precios no le permite cubrir sus costos? Y si además ese productor debe pagar extorsión, usar calles en mal estado y comprar combustible a 100 lempiras. En un siguiente tuit, cada vez dependemos más de las importaciones de Guatemala y otros países para tener alimentos. Nuestro gobierno debe priorizar la producción nacional, ponerle techo a los ingresos de los que producen en el campo. Es un retroceso. Y en un último tuit se pregunta, ¿en qué país de América Latina ha sido solución el control de precios? Bueno, y teniendo de fondo estos mensajes de Mateo Gibrín, aquí preguntaba Cristina, nuestra productora Raquel Lazo, y cuál será el valor referente de los productos en diciembre, a el precio que tenían
al 15 de octubre, el precio que tenían al 15 de octubre. Ahora, yo no sé quién andará monitoreando, quién va a monitorear, a vigilar, a supervisar todo esto, ¿verdad? Que ese es el problema, porque también la Fiscalía del Consumidor es una fiscalía bien limitada en cuanto a recursos humanos. En todo caso, el empresariado está protestando por esta decisión. De congelar los precios de la canasta básica. Y algunos están preguntando ya, ¿y quién lo anunció? El ministro de Desarrollo, Pedro Barquero, que antes de entrar en el gobierno criticaba cualquier decisión de congelamiento de precios, porque hablaba de libre mercado. Pero hoy Pedro Barquero, ya en una posición diferente, ha tenido que decir, vamos a congelar precios porque había una tendencia, dice, de los empresarios a estarlos incrementando en los últimos meses. Y hoy Mateo Giurín le responde de esta manera. ¿Cómo hace un productor agropecuario si el control de precios no le permite cubrir sus costos? Y si además ese productor debe pagar extorsión, usar calles en mal estado y comprar combustible a 100 lempiras. Bueno, son las reacciones que se están produciendo ya. En otra información, un decreto legislativo que declara la cuenca del río Guacerí como zona protegida será uno de los obstáculos a enfrentar por el actual gobierno en su intención de habilitar Ciudad Mateo. Advierten conocedores del tema y en el gobierno dicen que ahora todo se puede mejorar con la tecnología. Y el alcalde Aldana, que se había opuesto, ahora expresa que tiene en su poder un estudio donde el proyecto ahora es viable. El proyecto Ciudad Mateo. Para el exfiscal especial del ambiente Mario Chinchilla, Ciudad Mateo es inhabitable por un decreto legislativo que declara la cuenca del río Guacerique como zona protegida, con restricciones para cualquier tipo de construcción. De acuerdo a la Ley General del Ambiente de Honduras y el decreto de creación del área de reserva de agua de Guacerique, no se puede construir, no se puede habitar precisamente porque es un área de reserva y que las consecuencias podrían ser, como muchos dicen, que se cargue de residuos la represa mucho más de lo que ya lo está o de lo que recibe de río arriba. A menos, pues, ¿verdad? Que si se llegara a habitar y se hiciera alguna posibilidad legal, tuvieran que dictaminarse medidas ambientales fuertes. Desde el gobierno opinan que los tiempos han cambiado y que con tecnología y recursos las obras de mitigación pueden evitar daños al medio ambiente y a la represa Los Laureles. Ha pasado el tiempo y hoy en día tenemos tecnologías de tratamiento de desperdicios y tenemos sistemas de tratamiento de desperdicios que nos permiten minimizar el impacto. Ahora, efectivamente es un ingrediente al que hay que ponerle atención. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, que en un momento dijo no estar de acuerdo en habilitar Ciudad Mateo, ahora amparado en un estudio, dice que el proyecto es viable. Ciudad Mateo va a tener una solución, no va a haber ningún problema. De hecho, tenemos un proyecto en marcha con el Banco Mundial. De igual manera, el alcalde del municipio del Distrito Central descartó habilitar Ciudad Mateo por el impacto ambiental. Ahora dice que con suficiente tiempo y verdaderas obras de mitigación, Ciudad Mateo es una solución de vivienda para los capitalinos. No descartamos Ciudad Mateo como tal, lo descartamos para atender la crisis de la Guillén. Mire, la presidenta ha ordenado la habilitación de Ciudad Mateo. Nosotros creemos que lo importante en este caso es tener los recursos suficientes para invertir en las medidas de mitigación y las medidas ambientales que aseguren la no afectación de la represa de Los Laureles. Sin embargo, la Asociación de Juntas de Agua de la capital reiteran su oposición a la decisión gubernamental. Habilitar Ciudad Mateo, verdad, es en realidad terrible para los capitalinos y desde ya, verdad, hacemos el llamado pues a las juntas de aguas y la coalición de organizaciones que estamos, verdad, constituidas en defensa del agua, verdad, que estemos, verdad, listos. El director del INJUPEN, Amable de Jesús Hernández, informó este miércoles que la presidenta Xiomara Castro instruyó la habilitación de Ciudad Mateo para responder al déficit habitacional de la capital y que se han conformado equipos de expertos para revivir el fallido proyecto. Por ahora en el Ministerio Público dicen que no se pronunciarán hasta conocer los planes gubernamentales. El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facusé, publicó a través de sus redes sociales una serie de mensajes cuestionando la orden de la presidenta Castro de habilitar
Ciudad Mateo. En relación con la orden de rehabilitar Ciudad Mateo, me permito hacer de conocimiento público unas consideraciones sumamente importantes, pues para comenzar, ese proyecto fracasado no es propiedad del gobierno y no es la señora presidenta quien puede decidir qué hacer allí, posteó, para agregar. Según explica don Carlos Héctor Savillón y que yo comparto, las medidas contra la contaminación ambiental encarecerán esas casas, pues se debe evitar que las aguas lluvias superficiales desagüen en el río Guaserique, que sería aguas arriba de los Laureles. Pero también escribe, hay que tomar en cuenta el estado de esas construcciones que ya tienen casi 30 años y han estado a la intemperie, sin ningún mantenimiento. Por lo tanto, los costos de hacerlas habitables también se encarecerán por esa vía. El impacto ambiental va a ser tremendo y que por esa razón no debe habilitarse. Adicionalmente, un tercer argumento es que ese terreno y proyecto es propiedad del INJUPE y no del gobierno, reitera el empresario Facusé. Los institutos de previsión públicos no son propiedad del Estado, como erróneamente se cree. El INJUPE, así como el IMPREMA, IMPREUNA e IPM son fondos de pensiones cuyo dinero proviene de las cotizaciones de los participantes y del correspondiente aporte de los patronos. Y cierra Adolfo Facusé diciendo que el Estado como Estado no aporta, aporta como patrono. En consecuencia, no es la presidenta quien debe decidir, sino el INJUPE como propietario. La decisión de Callejas de construirlo fue ilegal y eso le ha acarreado al INJUPE millonarias pérdidas, dice Facusé, al argumentar sus reflexiones en torno por qué no debe habilitarse Ciudad Mateo. En otra información, con el objetivo de contrarrestar los delitos ambientales, este jueves fue inaugurado un puesto de control interinstitucional en la comunidad de Huampusirpi, ubicado en la Reserva de la Biosfera Tahuanca, Asangni, en el departamento de Gracias a Dios, que estará a cargo del Instituto de Conservación Forestal Wildlife Conservation Society, las Fuerzas Armadas con apoyo de la Unión Europea. El hecho de esto, aparte de la inauguración y la infraestructura logística que aquí está establecida, también es la presencia de una institución de gobierno de forma coordinada, porque esto, la principal causa de la deforestación y la problemática del pueblo de Tahuanca ha sido la ingobernabilidad de la zona. El puesto de control es el primero de su tipo en la reserva y fue construido con materiales de la zona, con capacidad para albergar a 24 personas, con los insumos básicos para permanecer en la reserva como sistema de agua potable, mobiliario, cocina, baños y próximamente contará con un sistema de paneles solares para atender otras necesidades de puesto de control. El costo de la obra es de 1.168.000 lempiras, pero adicionalmente se invertirán fondos de otros donantes como el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano ha sido escenario este 1 de diciembre del primer encuentro empresarial sobre agricultura sostenible, donde participaron representantes de los sectores público y privado y especialistas en financiación y promoción de la agricultura sostenible de los países de la Unión Europea y Centroamérica. El evento se desarrolló en el marco del 10º aniversario del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, donde se hizo una revisión sobre los beneficios de la cooperación comercial entre ambas regiones y se dieron a conocer las oportunidades y retos que ofrece este acuerdo para potenciar el desarrollo sostenible de la agricultura en América Central y para promover el intercambio de productos y servicios agrícolas respetuosos del medio ambiente. El próximo martes, la Comisión Especial del Congreso Nacional para investigar la situación del desabastecimiento de medicamentos en el sistema de salud presentará el informe ante el Pleno de Diputados, informe que ya se encuentra en la presidencia de ese poder del Estado. Ya se entregó, hace 10 días se entregó a la presidencia y a la Secretaría del Congreso Nacional y el día de hoy se nos informó que la otra semana va a ser la apertura en la sesión del martes para poder presentar este informe, lo que es el desabastecimiento de medicamentos. Estamos en el sistema sanitario en cuidados intensivos y hasta el día de hoy el gobierno no ha dado respuesta. Por el bien de Honduras, por favor,
pónganse a trabajar. En este Congreso aprobamos el presupuesto, aprobamos un presupuesto extra para dar respuesta, pero deben reconocer el error que cometieron al quitar el fideicomiso. Lo que ocurrió en abastecimiento en el primer y segundo trimestre fue producto del medicamento que existía del fideicomiso del gobierno anterior, pero hasta este momento no hay, es lo que escucha el pueblo hondureño. Entre los hallazgos que se dará a conocer es que la comisión se encontró con una importante cantidad de medicamentos vencidos, con el reporte de que en la Secretaría de Salud funciona una mafia para volver lento todos los procesos de compras. Y por último, que fue un error la eliminación de los fideicomisos. El Hospital Escuela se benefició este jueves con la donación de 2 ecocardiógrafos para el servicio de consulta externa en el área de cardiología del centro asistencial. Estos equipos, que mejorarán la atención a más de 600 pacientes que asisten a este servicio mensualmente, reemplazará equipos que estaban desfasados con más de 10 años de antigüedad y que limitaban y fallaban durante los procedimientos a los pacientes. La donación fue entregada por parte de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS. En la comunidad de Veracruz, Copán, las autoridades locales, en alianza con USAID, impulsan las bibliotecas comunitarias para incentivar la lectura en los menores y evitar la deserción escolar. La noticia positiva es presentada por Tigo. Conéctate al juego con tu smartphone 4G LTE desde 1,199 lempiras. Veracruz es uno de los municipios más pobres del departamento de Copán. Familias junto a sus menores hijos se dedican a la fabricación de cohetes artesanales, otros al corte de café o buscan el sueño americano. Las actuales autoridades, en alianza con organismos internacionales, le apuestan a mejorar los índices educacionales del municipio. Por tal razón, recientemente se ha inaugurado una biblioteca comunitaria, que el propósito es que los niños aprendan a interactuar con los libros. Y hoy es un día histórico porque por primera vez, ¿verdad?, una biblioteca comunitaria. El objetivo es cambiarle a un niño por un teléfono un libro y crear el hábito de la lectura en nuestro municipio. Con la lectura de un libro se va inculcando la formación de un ciudadano de bien y un buen hondureño. Entonces, créanme que es una satisfacción muy grande la que sentimos y un agradecimiento con los cooperantes. Es importante que esta es la primera biblioteca comunitaria que tiene Veracruz, la primera biblioteca pública, digamos, que tiene Veracruz, y el proyecto pues ha querido que no solamente participen las escuelas que son de su cobertura, sino que además participen todos los miembros de la comunidad. Feliz, está muy bonita. ¿Y qué está leyendo ahorita? La Bella y la Bestia. Leer nos hace más libres al desarrollar pensamientos propios y críticos. En Veracruz, Copán, René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Conéctate al juego con tu smartphone 4G LTE desde 1,199 lempiras. Hola, ¿qué tal? Les cuento las condiciones del tiempo para esta jornada de viernes, pero antes les muestro estos videos. Miren ustedes, como carrito chocones, lo que está pasando en Canadá, en diferentes provincias, pues es una ola de frío, es un invierno cruel y esto es lo que sucede, que los vehículos no se pueden detener y uno tras otro están chocando. Peligroso porque afortunadamente hasta ahora no se han reportado víctimas mortales, pero mire lo que pasa, este bus viene, ya todos los carros chocaron y viene a impactarlos. La verdad que hay lugares en el mundo en donde verdaderamente se sufre por este tema del calentamiento global, que pese que siempre hemos tenido nevadas, pero esta vez se están agudizando más justamente por ese deshielo acelerado. ¿Qué está pasando cerca de nuestra zona? Bueno, estamos siendo impactados indirectamente por un frente frío que está al norte del Caribe y pues nos ha impuesto vientos del noreste. ¿Qué ocurre? Que está ingresando bastante humedad y departamentos como Lloro, el departamento de Gracias a Dios, pues hoy hemos tenido reportes de abundante lluvia en este sector, mientras el oleaje está bastante picado en varios puntos del litoral Caribe y se va a poner un poquito más violento para esta jornada de viernes, cierre de semana, así que desde ya enviamos una alerta para los amigos en el litoral Caribe hondureño, que tengan precauciones, mientras la humedad no dejará de llegar y castigar específicamente estas zonas del nororiente de nuestro país, que prácticamente han entrado en una etapa invernal.
pese a que tenemos un sistema anticiclónico que está dominando toda la zona, pues más humedad está siendo arrastrada desde el Caribe hacia nuestras latitudes y como consecuencia islas de la bahía, gracias a Dios, Colón, el norte de Atlántida, un poco de Lloro y también la parte norte del departamento de Cortés van a repetir lluvias para esta jornada de viernes, mientras las temperaturas pues reflejarán valores un poco bajos, por debajo de los 25 grados Celsius para esta jornada de viernes. A tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Aníbal Calix es un político hondureño que fue diputado del Partido Anticorrupción y acaba de escribir este mensaje en su cuenta de Twitter. Escribe, acabo de hablar con 2 personas diferentes en Nueva York y me confirman que las negociaciones para una Sisi no comenzaron bien. El punto de discordia sigue siendo la independencia financiera y nombramiento de miembros. Espero que por el bien del país esto se mejore pronto, escribe. Se refiere con eso del nombramiento de miembros a que el Estado, el gobierno quiere escoger a los miembros que conformen la Comisión Internacional. Pero la ONU quiere independencia en ese sentido, que el nombramiento, la selección sea por otra vía, no por escogencia del gobierno. Ahí es donde tienen la discordia. Y además que si el gobierno decide financiar la Sisi, se asume el riesgo de que el gobierno también quiera controlarla, manipularla. Y por eso quieren mejor financiamiento internacional. Sí. Esos son los 2 puntitos que según Aníbal Calix marcan diferencias entre la comisión del gobierno que encabeza el canciller y personeros de la ONU. En otra información, el exrector de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, Marlon Brevé, informó este jueves mediante su cuenta de Twitter que se siente honrado de haber presentado las copias de estilo de las cartas credenciales que lo acreditan como embajador de Honduras ante España a la introductora de embajador y director general de protocolo, así como al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es el momento cuando entrega ahí sus cartas credenciales el exsecretario de Salud, ahora embajador en España. Este 1 de diciembre ha entrado en vigencia la ampliación de la amnistía migratoria a favor de los migrantes que circulan de manera irregular en el territorio y se vencerá hasta el 1 de junio de 2023, luego que el Congreso Nacional aprobara su extensión. La amnistía, amparada en el decreto legislativo 037-2022, se exonera del pago de la sanción administrativa de más de $230 a los migrantes en tránsito. El Instituto Migratorio explica que la decisión se está comunicando a los migrantes que ingresan al país para que estos no realicen ningún pago adicional a ningún empleado del Instituto Nacional de Migración, ya que lo único que deben hacer es someterse al registro migratorio correspondiente al momento de ingresar a Honduras. Si bien dicha amnistía no ha sido publicada en la Gaceta, esta ya entró en vigencia, puesto que el tiraje del próximo lunes saldrá oficialmente con fecha 28 de noviembre, según explicó Migración. Y en el mundo, en TN5, Cristina Rodríguez nos dice que la Fiscalía de El Salvador toma bienes del expresidente Salvador Sánchez Serén. La Fiscalía General de la República de El Salvador ocupó con fines de expropiación bienes del expresidente Salvador Sánchez Serén, acusado de la supuesta malversación de más de 183.6 millones de fondos estatales. El Ministerio Público informó este jueves en sus redes sociales que se ha incautado un inmueble y 3 vehículos. Además, señaló que se han inmovilizado 2 cuentas bancarias, propiedad del expresidente, y que todo lo expropiado tiene un valor de más de 1,2 millones de dólares. Uno de los máximos coordinadores de la pandilla Mara Salvatrucha, que opera en El Salvador, Guatemala y Honduras, el salvadoreño Walter Martínez, fue capturado en la capital guatemalteca, informó este día el Ministerio de Gobernación. El presunto líder de 42 años fue detenido en la noche del miércoles junto a otros 3 salvadoreños de la misma pandilla en una vivienda del municipio de Mixco, colindante al oeste de la capital. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró este jueves que aunque por el momento no tiene planes para ello, tampoco descarta hablar con Vladimir Putin, siempre y cuando el presidente ruso dé muestras de querer poner fin a la guerra en Ucrania.
Esa hipotética conversación, puntualizó, se desarrollaría en consultas con los aliados de la OTAN. El inquilino de la Casa Blanca se pronunciaba así en una rueda de prensa con el presidente francés Emmanuel Macron, quien se encuentra en Washington en visita de Estado. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Más de una docena de alcaldes implicados en crimen organizado, lavado de activos, sicariato y corrupción han sido investigados por el Ministerio Público como parte de la penetración de las mafias criminales en los gobiernos locales. Escucha por qué el ministro de la Presidencia no cree que la CICIG financiada por el gobierno pierda independencia. Yo no estoy de acuerdo y por eso te señalé que el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Cuentas, las Fiscalías de la República también son financiadas con recursos hondureños y tienen autonomía. Decreto legislativo que declara cuenca protegida el río Guaserique prohíbe habitar Ciudad Mateo, pero el gobierno dice que la tecnología todo lo puede. Y crecen voces opuestas por el daño ecológico que provocaría y el alto costo que tendrían las viviendas. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Dictan auto de formal procesamiento a alcalde de San Marcos, Santa Bárbara. La fiscalía dice que encontró indicios suficientes para acreditar los delitos de asesinato y asociación para delinquir. Ministerio Público le cae a una banda de presuntos narcos policías que operaban en las regiones de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía. Adolfo Facusé recuerda a presidenta Castro que Injupem no es propiedad del Estado y advierte riesgos de habitar Ciudad Mateo. Fátima Mena descarta que iniciativa de reforma constitucional para elegir Corte de Justicia se aplique al actual proceso porque existe un pacto de ética de respetar junta nominadora. Banco Centroamericano anuncia que endeudará al gobierno con más de $2.500 millones.